Para leer la escritura, han traído su Biblia, han traído la Biblia, entonces quiero que me acompañe y que la abra para poder leer la epístola que estamos estudiando los días como hoy viernes, que es Primera de Tesalonicenses. Es la epístola, hermanitos, que estamos estudiando. Así que hoy seguimos con este estudio. Y hoy damos inicio al capítulo número 3. Capítulo número 3 de Primera de Tesalonicenses. Y leemos, hermanitos, del versículo número 1 en adelante, que dice de la siguiente manera. Primera Tesalonicenses, capítulo número 3. ¿Lo tienen todos? La escritura dice: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Una vez más dice: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora, Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanitos, y vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos en esta preciosa noche, en la cual podemos adorar, bendecir y exaltar su precioso nombre. Ahora también asimismo, gracias por permitirnos abrir este precioso libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Envía el consejo de ella. Envía, Señor, ese refrigerio de lo alto que venga a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Aparta, Señor, todo estorbo y que tu palabra pueda caer en buena tierra y produzca el fruto que tú esperas en nosotros. Háblanos, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse. Sentaditos, hermanitos, esta noche, si notan, damos inicio hoy a este capítulo número 3. Y hoy sí hemos leído bastante, porque hay veces leemos solamente 2 versículos y en eso nos entretenemos. Pero hoy hemos leído un poquito bastante, son 10 versículos. Y con lo cual quisiéramos continuar con este estudio. Bueno, interesante la verdad esta primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y con lo que hemos leído hoy quisiéramos notar un detalle, y es muy sencillo,
Y es algo con respecto a cuál, diría yo, cuál será o cuál debería de ser la reacción, diría yo, la reacción nuestra ante el sufrimiento. Prácticamente eso es lo que habla estos versículos que hemos leído. Habla de esa reacción, cuál debe de ser o debería de ser la reacción nuestra ante el sufrimiento. Y cuando ya nos adentremos en estos versículos, vamos a ver de que hay solamente dos caminos. Hay solamente dos maneras con las cuales el creyente va a tener que actuar. Y se lo voy a decir una sola vez para que vea qué es lo que vamos a meditar. Porque el tema es cuál será o cuál debería de ser nuestra actitud ante el sufrimiento. Y hay solamente dos. El creyente puede tomar una actitud de volver atrás y la segunda es de seguir y avanzar. Esas son las dos únicas opciones que tiene el creyente ante la adversidad o la tribulación. O quedarse y volver atrás o seguir avanzando hacia adelante. Ahora, para ya llegar a eso, porque esto es lo que vamos a señalar prácticamente esta noche. Esa actitud que debemos de tomar nosotros. Ahora, quisiera solamente recordarles lo que meditábamos el viernes anterior al finalizar el capítulo número 2. Y era de que el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, dice de que él había llegado a un momento de desesperación y de angustia al haberse dado aquella separación entre él y la iglesia que él había establecido aquí en Tesalónica. Acuérdense que recién convertidos ellos, empezó la persecución, empezó la tribulación contra esos creyentes. Entonces, a raíz de esa persecución que se dio en Tesalónica, Pablo, con Silas y Timoteo, se da en la necesidad de huir y de salir. Entonces, hemos dicho que ellos salen de Tesalónica, pero la iglesia se queda ahí sufriendo la tribulación. Acuérdense que eran los mismos compatriotas de ellos, tesalonicenses, no creyentes, quienes estaban persiguiéndolos a ellos. Entonces, cuando Pablo sale, él se va con aquel pensamiento y con aquella angustia de que los hermanos que recién se le habían convertido estaban sufriendo. Entonces, a raíz de eso, dice que Pablo, oiga bien, tuvo a bien, dice, el poder volver a donde estaban ellos y visitarlos para ver cómo se encontraban. Y dice que él utilizó humanamente posible, oye, humanamente posible, hablando, él intentó una y otra vez querer hacerlo y dice que no se le permitió ir. Ahora, note que dice que él intentó hacerlo una y otra vez y utilizó todos los medios humanamente posibles hablando y dice que nada le funcionó. Entonces, decíamos de que no había podido ir, oiga, no pudo ir, porque en realidad eso es lo que meditábamos el viernes anterior, que Pablo no pudo ir. ¿Se acuerdan por qué, vea? Porque Satanás, dice, se lo impidió. Dice, Satanás nos estorbó. No dice que quiso hacerlo, no, lo hizo, cumplió su cometido y era interponerse. O sea, si Pablo utilizaba una manera para poder llegar, venía el diablo, Satanás, y le cerraba las puertas. Buscaba de otra manera y Satanás venía y se las cerraba. Entonces, Pablo, de una y otra manera, él desistió del anhelo que él tenía de poder ir a visitarlos. Ahora, al final Pablo nunca fue a visitarlos, hasta donde estamos meditando ahorita. Pero ya vamos a ver nosotros más adelante que Pablo, allá al final, Pablo sí logra llegar a verlos a los hermanos. Pero hasta ahorita había sido impedido por Satanás para poder ir a verlos. Entonces, hasta ahí llegábamos el viernes anterior y terminábamos el capítulo número 2, de que él había intentado de muchas maneras visitarlos, verlos, porque oiga bien, él tenía una angustia, había una preocupación dentro de él por decir qué les estará pasando a los hermanos, cómo les está yendo. Y ahora lo que hemos leído, vamos a ver qué era lo que más le preocupaba a él. Y era esto, de que eran, acuérdense que más o menos hemos dicho,
de que fueron 3 semanas que Pablo, Silas y Timoteo se encontraron en Tesalónica. Y en esas 3 semanas tan cortas establecen la iglesia. Quiere decir que esas 3 semanas lleva el mensaje, se convierten, pero no hubo suficiente tiempo para enseñarles a ellos. Imagínense, yo le digo, de los que recién se han convertido acá, que tienen poco tiempo, dígame, yo creo que el más tiernito aquí debe tener unos 2, 3 meses. Y yo creo de que es bien poco lo que han recibido en el grupo familiar, en la iglesia viernes y domingo. Y usted puede decirme, yo siento que todavía no estoy fuerte en el evangelio. Ahora, imagínense esto, que se acababan de convertir y apenas tenían 3 semanitas que Pablo, Silas y Timoteo les predicaron a ellos. Ellos estaban débiles todavía. Ellos no estaban fuertes. Entonces, esa era la preocupación de Pablo. Son recién convertidos, no les hemos compartido el evangelio completamente. Entonces, el temor de él era que a raíz de la persecución, ellos volvieran atrás, desistieran de la fe y abandonaran los caminos del Señor. Entonces, en esa angustia de querer verlos y saber, mire, no era tanto saber cómo estaban. Él quería llegar y verlos cara a cara. Verlos a ellos, saber que él se preocupaba por sus recién convertidos. Entonces, como él no puede ir, porque vamos a ver eso, de que el problema no era con Silas, el problema no era con Timoteo, el problema era con Pablo. Porque aquí hemos leído de que Pablo, viendo la preocupación acerca de los hermanos de Tesalónica, él no puede ir, pero dice que envía a Timoteo. Y ya vamos a ver de que aquí no lo dice literal, pero bien se llega a la conclusión de que Pablo en realidad envió a los 2. O sea, tanto Silas como Timoteo fueron a Tesalónica para ver cómo se encontraban ellos. Entonces, Pablo no fue, porque el problema era Pablo. Era él quien llevaba la palabra. Entonces, a quien le cerraron las puertas fue Pablo. Silas dijo, que entre Silas, que venga Timoteo. Y mire, iban y venían, pero Pablo nunca pudo hacer eso. Entonces, como era la preocupación que él tenía, es ahora que llegamos a este versículo número 1 del capítulo 3. Y oiga lo que dice: por tanto, dice Pablo, oiga, cuando ya no pudimos soportarlo más. O sea que Pablo, tanta era la agonía, la angustia, la desesperación por querer verlos y poder saber cómo estaban, dice, cuando ya no pudimos soportarlo más. Ve hasta dónde había llegado, ya no pudo soportar Pablo. Había una incertidumbre en él, una angustia que decía, ¿cómo estarán los hermanos? Es como cuando uno tiene algún familiar, ve, ahí le está pasando algo y dice, ¿cómo le estará yendo? O cuando los hijos van por primera vez a trabajar, ¿verdad? El papá le dice, a ver cómo le está yendo a mi niña, a ver cómo le está yendo a mi niño. Dice, ¿por qué? Porque es la primera vez que se viene a enfrentar con la realidad de la vida. Y cuando ya empieza a trabajar y tiene problemas, a uno le duele. Y uno, yo quisiera estar ahí para defenderla o defenderlo. Entonces así sentía Pablo, porque eran sus hijos que él había engendrado. Entonces dice Pablo, como ya no lo pudimos soportar, oiga, ya no podía soportar Pablo. De no poder ir a verlos cómo estaban. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos, dice Pablo, que era mejor quedarnos solos en Atenas. Vea, Pablo sale de Tesalónica y se va a Atenas. Oiga lo que le voy a mencionar. Esto mismo que aquí, Pablo está hablando, y es la carta que él escribe. Esto concuerda con el relato que se habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y ahí uno puede ver que concuerda lo que Pablo escribe y lo que Lucas también escribió en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y uno puede decir, es cierto, que Pablo, cuando él sale huyendo por la persecución y se va a Atenas, él se quedó solito. Silas no estaba, pero le estoy diciendo ahorita, de que aquí literalmente dice que él envía a Timoteo a Tesalónica para que vaya a ver cómo están. Pero aquí está hablando, como yo le he dicho, en la tercera persona del plural. Dice, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos
en Atenas. Está hablando de que Pablo, Silas y Timoteo, lo mejor era que se quedaran solos allá. Mientras que estaban a la expectativa de lo que pudiera estar pasando en Tesalónica con los hermanos. Pero ya va a ver que en el versículo 5, allá Pablo ya no habla en plural. Ya habla en la primera persona, habla de él. Confirmando que quien se había quedado solo en Atenas era él. Entonces con eso da a entender que envía a Timoteo, pero también Silas había salido de Atenas para ir a ver a los hermanos. Véalo como dice el versículo 5 que ya leíamos. Dice, oiga bien, por eso, cuando ya no pude, ya no está hablando cuando ya no pudimos soportarlo. Dice, por eso, cuando yo ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe y no fuera que el tentador viniera, dice. Entonces, aquí habla de nosotros y está hablando de él. Es lo mismo que le he venido diciendo. Pablo agarra en plural diciéndolo porque se pone él, Silas y Timoteo como un grupo evangelizador que había llegado a Tesalónica, pero que en realidad quien escribió la carta y quien llevaba el mensaje era él. Eran sus amigos nada más. Entonces, aquí concuerda con lo que le estoy diciendo. Lucas en Hechos 17 y aquí Pablo lo que está escribiendo. Que a la larga, cuando él sale huyendo y llega a Atenas, él está solito. Él está solo en Atenas. Y ellos vienen. Es por eso que le estoy diciendo que el problema era Pablo a quien no querían dejar que entrara. No era Silas ni Timoteo. Ellos podían llegar, salir y entrar y poder ir a decirle a Pablo todo lo que pasaba. Pero Pablo, él no. Y ya va a ver cuál era el problema. Porque en realidad él llevaba el mensaje. El problema para los paganos, el problema para los religiosos, el problema para los inconversos era Pablo. O sea, el problema siempre va a ser ese. Va a ser aquel que importa la palabra, aquel que quiere vivir el evangelio de verdad. Ese va a ser el problema. Nosotros no. Entonces dice, volvamos ahora al versículo 1. Cuando ya no pudimos soportar, dice, más pensamos que era mejor quedarnos en Atenas. Ahora dice el 2. Así que, oiga, les enviamos a Timoteo, hermano nuestro, y dice, colaborador de Dios en el evangelio de Cristo. Entonces aquí, como él no puede, y como lo está diciendo ya, como ya no pudimos más soportarlo, dice, de poder saber cómo están, y yo no puedo ir porque se me han cerrado las puertas, el diablo se las había cerrado para no entrar, dice, enviamos a Timoteo, a nuestro colaborador en el evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Pablo al enviar a Timoteo? Ahí lo dice. Dice, y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Vea, ¿cuál era la desesperación, la agonía, la incertidumbre? Que ya no podía soportar Pablo el no saber cómo se encontraban, porque mire, no podía ir. Y hasta ahorita no había enviado a ninguno de sus compañeros. Pero ahora dice, como yo no puedo, vayan ustedes a ver. Vayan a ver cómo se encuentran y tráiganme a ustedes, porque aquí va a volver Timoteo con las buenas nuevas de cómo se encontraban ellos. Porque Pablo le preocupaba, ¿sabe cuál era? Era ese, que ellos volvieran atrás. Porque vea, un ministro del evangelio nunca va a querer de que las ovejitas, que el pueblo se desaliente, que se desanime, que vuelva atrás. Nadie. Lo que el hombre de Dios quiere es de que esa iglesia, esos creyentes se mantengan firmes en la fe que han abrazado. Entonces es aquí donde Pablo dice, oiga, con el fin de afianzarlos y animarlos. O sea que lo que quería Pablo era, oiga, afianzarlos y dice, animarlos en la fe. Ese era el deseo de Pablo. O sea, el objetivo principal era ese. Ahora, vamos a entrar en detalles aquí, hermanito. Vea, yo le voy a decir una cosa. Y esto que nos quede aquí esta noche. El evangelio, oiga bien, el evangelio conlleva sufrimiento. Eso siempre va a ser así. El evangelio siempre conlleva lo que es el sufrimiento, siempre. Por eso es que aquí los tesalonicenses estaban sufriendo. ¿Y estaban sufriendo por qué? Le pregunto, ¿por malos?
¿Estaban sufriendo por ladrones? ¿Por mentirosos? No. ¿Por qué estaban sufriendo? Por la fe que habían profesado ahora. Por eso sus mismos compatriotas se habían levantado contra ellos. Y es ahí donde le hemos venido diciendo, cuando nosotros nos venimos y conocemos al Hijo de Dios, primero la familia nos va a rechazar. En el trabajo no vamos a ser bien vistos. Nunca va a ser bien visto un verdadero creyente que está comprometido con el Evangelio. Aquel que lleva una vida como la vive el mundo, ese no, ya se lo dije la vez pasada, dice, así como usted quisiera que fueran todos los cristianos, dice. Es que usted no es así fanático como eso, que ahí andan solo con tanta locura, dice. O sea, el diablo, eso es lo que quiere, que seamos de esos medio cristianos. Oye, y somos más mundanos que cristianos. Eso es lo que le gusta al diablo. Y por eso le dice, mire, esos encajan bien, donde sea encajan bien. Pero un verdadero creyente que quiere llevar el evangelio como es, comprometido con la verdad, ese nunca va a caer bien con nadie. A ese lo van a rechazar. A ese lo van a tener de menos. A usted le van a decir, ni en cuenta lo van a tomar, pues. Sí, ni en cuenta. Entonces, era eso que se había levantado contra los tesalonicenses, porque empezaban a dar buenos frutos. Porque ellos desde un principio se comprometieron con la verdad del evangelio a vivirla como se debe de vivir. Entonces aquí, donde Pablo dice, ¿cómo les estará yendo con lo que están padeciendo? Entonces envía a Timoteo con el fin, dice, de afianzarlos. Afianzarlos, oiga, y animarlos. O sea, que estuvieran bien agarrados y animarlos en la fe. A que no desistieran, porque el problema de Pablo era ese. Que no quería, como lo dice aquí más adelante, que el trabajo que él había llevado a Tesalónica fuera en vano. O sea, tanto esfuerzo que Pablo había hecho por llevarles el mensaje y que ahora ellos, recién convertidos, volvieran atrás. Ese era el temor de Pablo. Entonces dice, voy a enviarles a Timoteo para que, con el fin de afianzarlos, y dice, animarlos en la fe. Animarlos en la fe, a que siguieran adelante, a que permanecieran firmes, luchando contra toda oposición. Ahora vea, dice el versículo 3. Luego de que dice, con el fin de afianzarlos, animarlos en la fe, oiga, para que nadie fuera perturbado por esos sufrimientos. Por eso le estoy diciendo que la fe, el evangelio, el ser un hijo de Dios, conlleva sufrimientos. Usted ya sabe, se lo he dicho muchas veces. Ahora pues el evangelio moderno dice que no dice que la iglesia no tiene que sufrir, ¿vea? Y los apóstoles de hoy no son como los apóstoles de antes, ¿vea? Pablo, ¿quién está escribiendo aquí? Pablo, el gran apóstol. Y él sufrió. Él se vio en necesidades, él se vio en aprietos, él se vio en momentos de abundancia y de escasez, donde tenía y no tenía. Pero hoy no, hoy los falsos apóstoles dicen que no tiene que sufrir el hombre de Dios. Que tiene que haber de todo y todo. O sea, yo no estoy en contra de que Dios bendice, claro. Pero van a haber momentos de sufrimiento. Y es lo que se está dando aquí. Porque dice, para que nadie fuera perturbado por esos sufrimientos. Entonces, por eso envía a Timoteo para afianzarlos, animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por esos sufrimientos que estaban padeciendo. Entonces, el objetivo de Pablo era ese, enviar a Timoteo, animarlos a que siguieran adelante y que no desmayaran. Ahora, viene en el versículo 4 y ve qué interesante lo que dice Pablo. Aquí empieza en detalles a decirles que él enviaba a Timoteo para afianzarlos, animarlos en la fe y que nada de lo que estaba aconteciendo contra ellos los debilitara. Pero oiga, ya Pablo les había advertido a ellos. Ya Pablo les había dicho que iban a sufrir por causa del evangelio. O sea, no era nada nuevo. Ahora yo les pregunto, ahorita estamos meditando esto, pero ¿ustedes están conscientes de que el evangelio trae sufrimientos, sí o no? Sí trae sufrimientos. Aún Cristo lo sufrió también. A él le dieron la pena de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron la pena de muerte? ¿Porque era malo él? No. Por decir la verdad nada más. Por llevar las buenas nuevas de salvación, le dieron pena de muerte hasta crucificarlo como un malhechor. O sea, él sufrió también, Pablo sufrió, los apóstoles, los profetas, todos sufrió, la iglesia primitiva sufrió. Entonces,
¿será que solo nosotros no vamos a sufrir? No, también vamos a sufrir. Entonces es eso lo que ve Pablo, y es aquí del versículo 4, cuando él les dice, óigame cómo dice el 4, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. O sea, él ya les había dicho. Pero oiga, aún aunque Pablo les había dicho de antemano que iban a haber sufrimientos por la fe que ahora profesaban, Pablo estaba interesado y por eso envió a Timoteo, para que no sucumbieran en esa fe que habían ahora abrigado en el Hijo de Dios. Ahora, quiero poner nada más un ejemplo, para que vea cómo el enemigo va a llegar siempre a la vida nuestra. Y todo, oiga bien, se debe por el nombre de Jesús. Eso es todo el problema. Todo el problema de nosotros es porque somos cristianos, no es otra cosa. Porque vea, en su vecindario, en su familia, en su trabajo, usted es cristiano, usted es cristiana. Y ellos bien saben que usted es una buena gente, es más honesta que todos los impíos que están ahí. Hace bien las cosas y hace bien el trabajo como nadie más en ese lugar. Pero ¿cuál es el problema? Porque usted es cristiano nada más. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema, porque usted es cristiana, por eso nada más. Hay una organización, oiga, hay una organización que se fundó en 1950 en Corea, cuando se dio la guerra. No sé si lo han escuchado, pero se llama Compasión. Es una organización sin fines de lucro, es una ONG. Esa organización cristiana, oiga, cristiana, tiene ayuda de gente de dinero, de empresas, de compañías, de gente millonaria. Es una de las ONGs más confiables que pueden haber. ¿Sabe cuál es el eslogan de ellos? Se llama Compasión esa organización. Y el eslogan de ellos es este, que es erradicar la pobreza en los niños. Oiga, más o menos así, erradicando la pobreza en los niños. Pero ahí viene la palabra clave, en el nombre de Jesús. Note, como es una organización cristiana, basada en las escrituras, que quiere erradicar la pobreza entre los niños, pero lo van a hacer en el nombre de Jesús. Entonces, llegó el momento donde vinieron unas organizaciones, oiga, millonarias, y llegaron a decirles esto. Oiga bien lo que le dijeron. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles económicamente, y con ese dinero que les vamos a dar, ustedes pueden ayudar a miles y miles de niños pobres en el mundo. Pero había una condición. Vea, había una condición para recibir tanta ayuda de dinero de gente millonaria, pero le dijeron con una condición: quítenle esa parte final que dice en el nombre de Jesús. Solo quédense erradicando la pobreza entre los niños. ¿Y cuál era el problema, pues? ¿Sabe cuál era el problema? El nombre de Jesús era el problema. Y aquí en los Tesalonicenses, ¿cuál era el problema? Haber creído en Jesús. Es más, antes eran tramposos, mentirosos, borrachos, y ahora habían cambiado. Entonces, ¿qué les dolía? ¿Por qué los estaban persiguiendo? Era nada más porque habían creído en Jesús. Ese era el gran problema. Entonces, a esa organización le dijeron, sí, les vamos a dar, y vea, les dice, que van a tener mucho dinero para ayudarle a muchos niños pobres en el mundo, pero quítenle nada más en el nombre de Jesús. Yo les digo, si ustedes hubieran estado en los zapatos de esa organización, ¿lo hubieran hecho o no? Ah, el que dice dinero, dinero, dice, que eso lo quitémosle el nombre de Jesús y se acabó, no hay tanto problema, el dinero, no. Pero ¿sabes qué? Los principales de la organización se reunieron y dijeron, no y no. No, nuestra organización fue establecida y fundada en principios bíblicos, y todo lo que hagamos va a ser en el nombre de Jesús. Así que, no, le dijeron. Vaya, está bien, ya no le dieron ayuda. Pero ¿qué hicieron? Se mantuvieron en medio de esa presión de decirle, quiten en el nombre de Jesús y les vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque hay otras organizaciones que no son cristianas. Simplemente son ONG que ayudan por cualquier fin. Pero esta era cristiana. Entonces, el problema era el nombre de Jesús.
Y ese va a ser siempre el problema contra la iglesia. Contra el cristiano va a ser porque creemos en el nombre de Jesús. O sea, siempre vamos a sufrir nosotros. Entonces eso es lo que Pablo les dice aquí. Cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimiento. Y dice, y así sucedió. Vean lo que están pasando. Yo ya se los había dicho con anticipación, les dice. Entonces yo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes han sufrido alguna vez por el evangelio? ¿Están sufriendo? Y si no, van a sufrir. Va a venir el momento. ¿Se acuerdan ustedes que dice en Efesios capítulo número 2? Oiga, dice que nosotros, dice que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas a la luz admirable. Y dice que nosotros, corríamos en el mismo desenfreno del mundo. Corríamos en el mismo desenfreno. O sea, íbamos donde la corriente nos llevaba. Y cuando ustedes escuchan, seguían la corriente de este mundo, ¿a qué se le viene cuando dice corriente de este mundo? ¿Alguien quiere participar y decir algo? ¿Qué se imagina cuando dice Pablo allá en Efesios 2, corrían, iban en la corriente de este mundo? Algo que se le viene a mente cuando dice, corrían, la corriente. ¿Qué se le viene a mente? Ya casi le está pegando el hermanito. En la corriente de este mundo, dice. Ustedes iban en la corriente de este mundo. ¿Alguien más quiere decir algo? Corriente. ¿Qué le viene cuando dice corriente? Pecados, sí, menciona los pecados. Pero una corriente es, ¿a qué está refiriendo Pablo ahí? A un río. ¿Qué pasa cuando va el río? El río va de un solo, ¿verdad? Y ese río va para abajo. O sea, cuando va el río, usted se deja ir al río, no hay ningún problema. Bien galán va porque el agua lo va llevando, la corriente. Pero ¿qué pasa cuando usted quiere ir en contra de la corriente? Se va a encontrar que se le va a hacer difícil ir cuesta arriba. Porque cuando va cuesta arriba se va a encontrar con todo lo que el río trae. Entonces, así es el evangelio, por eso lo está diciendo. Ustedes corrían en el mismo desenfreno del mundo, pero ahora ya no. Ahora vamos, ¿qué? En contra de la corriente. Hay muchos peces, pero el principal es el salmón. Ese salmón ustedes saben que va en contra, ¿verdad? Y dice que él va en contra. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué van en contra de la corriente el salmón? ¿Alguien sabe? Exacto. Van a ir a dar vida, se van a un lugar para depositar sus huevos y dar vida. Eso es lo que van a hacer ellos. Imaginen, y no le importa con tal de ir contra la corriente del río hasta llegar hasta donde ellos quieren llegar y poner sus huevitos. O sea que y son mujeres. Son pececitas que van así en contra de la corriente porque van a ir a poner sus crías, sus animalitos, imagínense. Increíble, pero a él no le importa. Ir en contra de la corriente con tal de llegar a su destino. Entonces, nosotros es lo mismo. Vamos contra la corriente de este mundo y de este sistema. Que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Como les digo, no va a ser nada fácil. Pero Pablo le dice, yo ya se los había advertido. Y dice, y así sucedió. Versículo 5. Por eso dice, cuando ya no pude soportar, lo que viene una vez más lo que leíamos. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo. ¿Sabe a qué se está refiriendo Pablo cuando dice, ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe? ¿Cómo estaban ellos? Pero dice, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo. ¿A qué mal se está refiriendo Pablo? A volver atrás, a negar la fe. Porque recién convertidos, dígame, cualquiera puede decir así, ve, pero si ahorita me está yendo peor que cuando no estaba en el mundo. Pero si ahora me está yendo peor que cuando no era cristiano, y hoy que soy cristiano, me está yendo pero requete mal, dice. Entonces, y eso es lo que Pablo quería, indagar acerca de la fe. No sea que hubiese venido el tentador para inducirlo a hacer lo malo. ¿Y lo malo qué? Volver a lo que hacían antes.
Porque eso es lo que el diablo quiere con nosotros, que volvamos a hacer lo que hacíamos mal antes. El diablo ya sabe que no le gusta lo que hemos hecho, de dar ese paso de fe, de creer en el Hijo de Dios y que los cambios se empiecen a dar en nuestra vida. Entonces el diablo dice, voy a volver a atacar a esta, dice, o a este, para que vuelva a donde estaba antes. Entonces, repito, ¿cuál va a ser entonces nuestra actitud ante el sufrimiento? Ya se los dije. Con esto que les acabo de decir nada más ahorita, que vamos a la mitad de los versículos, es ese. O tomamos una actitud, porque esta es la primera, de volver atrás, negar la fe en el Hijo de Dios y volver a hacer lo que hacíamos antes, o la otra, que es la que va a decir después. Pero ahora dice, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo. Y oiga, que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Qué le iba a doler a Pablo? Que esos que se habían convertido volvieran atrás, negaran la fe. ¿Y qué había? ¿A dónde iba a quedar todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la dedicación de Pablo hacia los tesalonicenses? En nada. Y por eso que duele cuando uno ve que alguien ya no quiere, que vuelve al mundo, que vuelve atrás, que niega la fe. Uno dice, Dios mío, y tanto tiempo que lo aconsejé, y tanto tiempo que estuve con el hermano, con la hermana, y ahora que me salgan con eso, o sea, duele a cualquier ministro. Entonces Pablo dice, no sea que hubiese venido el tentador y los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Que Pablo ha hecho tanto esfuerzo, imagínense que tantas veces que Pablo tuvo que sufrir. Entonces, esa era la preocupación de Pablo, de que ellos se mantuvieran firmes en la fe, porque él bien sabía que el tentador iba a llegar para inducirlo a hacer lo malo, a retractarse de la fe, a volver atrás y no seguir en el camino del evangelio. Entonces, esa es la primera. La actitud que puede tomar un creyente es, ante la tribulación, ante el sufrimiento, volver atrás. Pero no es la opción principal para nosotros, ni la adecuada. Para ningún creyente es la opción de decir, yo voy a volver atrás. No. Por eso le he dicho muchas veces, cuando viene alguien y hermano, que ya me siento cansado en la vida espiritual, bueno, por lo menos más que el servidor, ¿verdad? Dice, deme un descansito. No, dice uno, cuando ya quieren un descansito es porque ya se están descuidando. Porque aquí no hay descanso, hermanitos. Si el diablo no descansa, él no pierde, dice que él no pierde el sueño si no ha hecho caer alguno. Y solo nosotros queremos descansar, digo, y entonces ¿qué clase de creyentes somos nosotros? Y Pablo por eso se preocupaba, no, dice, vayan a indagar, quiero ver cómo se encuentran, si están firmes y constantes, creciendo, quiero que me digan, tráiganme noticias. Entonces una era esa que Pablo no quería, que volvieran atrás y negaran la fe. Ahora, viene la otra, que es a la que somos llamados nosotros. Dice ahora el versículo 6, note, ahora dice, Timoteo acaba de volver. Acuérdense que acabamos de decir que él lo envió de Atenas a Tesalónica. Entonces dice, ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica. Y dice que llegó con buenas noticias. Oiga, una aclaración nada más. Aquí Pablo cuando dice buenas noticias, acuérdense que eso significa evangelio, ¿sí o no? Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero aquí Pablo no está hablando del evangelio. Acuérdense que esta es la primera carta del Nuevo Testamento que fue escrita. Entonces apenas se estaban escribiendo las buenas nuevas aquí. No está refiriendo al evangelio. Aquí se refiere directamente a que trajo buenas noticias, a eso está refiriendo. Entonces dice, acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias. ¿Y sabe cuál es la noticia que traía? La buena noticia era de la fe y del amor de ellos. O sea que la preocupación de Pablo de decir, van a volver atrás, van a desistir, van a sucumbir en la fe. Viene Timoteo y dice, le trae las buenas noticias de que ellos, oiga, se mantenían en la fe y en el amor. O sea que no se habían debilitado. Pero ya vamos a ver algo interesante también aquí, hermanitos. Dice que permanecían en la fe y en el amor, que es lo básico de la vida cristiana, la fe y el amor. Entonces los tesalonicenses, viene Timoteo y le dice, Pablo, ya fui a indagar, ya fui a ver, y ellos permanecen en la fe, permanecen en el amor, no se han debilitado, les dice, se mantienen. Entonces dice, oiga,
Luego nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos. O sea que solamente no fue de que se permanecían en la fe, en el amor, sino que cuando llega Timoteo le viene diciendo, y tienen ganas de vernos a nosotros. O sea que los tesalonicenses, a pesar de la tribulación, la angustia, la persecución y los sufrimientos, se mantenían en la fe, en el amor, y estaban con el deseo inmenso de volver a ver a Pablo, de ver a Silas. Vea, esto quiere decir que no se habían debilitado los tesalonicenses. Estaban firmes en la fe, en el amor, y es más, dice, querían verlos a ellos. Y luego dice Pablo, oiga bien, dice que tienen muchas ganas de vernos, y dice, tanto como nosotros, a ustedes. O sea, era recíproco. Los tesalonicenses querían ver a Pablo, y Pablo los quería ver también a ellos. Entonces, tanto lo uno como los otros se querían ver. Ahora, dice el versículo número 7. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ya vamos a terminar, ya vamos a lo último, hermanitos. Pero vea, qué interesante. Ya les dije que lo primero era sucumbir en la fe, abandonar la fe que se había abrigado. Pero ahora en el 6 dice que las nuevas eran esas que permanecían en la fe y en el amor, y que había un deseo por querer ver a Pablo y Pablo querer verlos a ellos. Entonces, esa es la otra actitud. La primera que leíamos en el versículo 5 era que volver, sucumbir en la fe, y la otra es mantenerse en la fe, que es el llamado que tenemos también ahora nosotros, de permanecer en la fe, venga lo que venga, pase lo que pase, cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier problema que venga, el llamado es a mantenernos firmes en la fe, a no sucumbir nosotros. Bueno, repito, van a venir. Pero el llamado es a mantenernos, así como los tesalonicenses se mantuvieron. Y vea que aquí de verdad estaban siendo perseguidos ellos. Nosotros no somos perseguidos hoy. No, si nosotros no tenemos ningún problema nosotros. Nos debilitamos, ¿por qué? Por tonterías, ¿verdad? Por nada nos debilitamos. La iglesia hoy por nada se debilita. Por cualquier tontería tan chiquitita ya se debilitó la hermana, ¿verdad? Ya se debilitó. O sea, ahora los problemas por los cuales la gente se debilita es por cositas bien triviales. ¿Y si de verdad sufriéramos nosotros como esta iglesia sufrió? No, yo creo que nadie de nosotros estuviera aquí, ¿verdad? Sí, no, nadie. Pero ahora, dice Pablo, está una actitud, o sucumbir en la fe, o la otra es mantenerse en la fe y en el amor al cual somos llamados. Pero ahora dice el 7, por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes, oiga lo que pasó, ustedes nos han dado ánimo por su fe. ¿Qué vino a causar entonces que la iglesia de Tesalónica se mantuviera firme en la fe y en el amor? Ánimo le vino a dar a Pablo. Ánimo le vino a dar a él. Y luego, mire qué interesante lo que dice. Aparte de que dice, ustedes nos han venido a dar ánimo por su fe, ahora sí, dice, que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Ánimo le vino a dar a Pablo y dice, ahora, dice, imagínense, llegar hasta este punto de decir Pablo, ahora vivimos porque ustedes están firmes. Eso le daba vida a Pablo, que la iglesia estuviera firme, era vida para el apóstol Pablo. Y es cierto. Es cierto, lo que le da vida al hombre de Dios es eso, que la iglesia se mantenga firme. Cuando la iglesia no está firme, es la debilidad. Y eso imagínense que hubiera sido lo contrario, que ellos no se hubieran mantenido firmes en la fe y en el amor, sino que hubieran sucumbido en la fe. ¿Qué hubiera sido de Pablo? Pablo se hubiera sentido destrozado. Hubiera dicho, es cierto, fue en vano todo el trabajo que hice. Y ahora, en vez de darme vida, me siento morir
porque veo que no se han mantenido los tesalonicenses, pero no fue así. Sino que dice, ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Eso le daba vida al apóstol Pablo, que ahora los tesalonicenses estaban, o sea, la fe de ellos le infundía fuerza al apóstol Pablo. Ahora, para terminar, vean lo último, y se lo acabo de mencionar. Todo lo que le acabo de decir ahorita es de que en la angustia de querer saber cómo estaban los tesalonicenses, Pablo manda a Timoteo, Timoteo vuelve con buenas nuevas, diciéndole que se mantenían firmes en la fe y en el amor. Eso le vino a causar, fue tan gratificante para Pablo, que le dio ánimo para poder seguir hacia adelante, al ver la fe de ellos. Entonces, hasta ahorita lo que hemos dicho, quiere decir que los tesalonicenses se mantenían, o sea, estaban bien, ¿sí o no? Oiga, estaban bien, pero no estaban completos. Ahora yo le pregunto, ¿y ustedes cómo están? ¿Ustedes cómo están? ¿Están firmes en la fe o no? No van a contestar, pues. ¿Cómo se consideran ustedes? Yo voy a hacer la aplicación ya, la conclusión. ¿Y ustedes cómo están? Porque ahora es para no, estamos hablando de los tesalonicenses. Ahora yo le pregunto, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo están en su caminar, en su fe, en el evangelio? Si están sufriendo ahorita, ¿qué está causando en ustedes esos sufrimientos, esa angustia, esos problemas, esas dificultades? ¿Qué está causando en ustedes? ¿Será que se están haciendo más fuertes? ¿O será que todo lo que están atravesando los está debilitando? Y que llegue un momento donde esa debilidad nos lleve a nosotros a desistir en la fe. Porque mire, hoy que estamos llegando a tiempos finales, muchos van a abandonar los caminos de la fe. Muchos van a volver atrás. Muchos van a negar y se van a volver apóstatas. Otros van a decir, ya no quiero el evangelio. Me voy para cualquier otra religión o me voy al mundo, pero yo no quiero nada. ¿Por qué? Porque muchas veces va a llegar ese momento donde se van a sentir acorralados por la fe, por el sufrimiento, por su fe en el Hijo de Dios. Y eso el diablo lo quiere llevar a que uno renuncie al evangelio. Claro, las actitudes son dos nada más. O volver atrás o seguir hacia adelante. Y fue lo que hicieron los tesalonicenses en medio de la angustia y la tribulación. Era seguir hacia adelante y mantenerse firme. Entonces Pablo dice, esa firmeza nos da vida a nosotros. Al ver la fe de ustedes, me da vida. Pero ahora, lo que le estoy diciendo es eso, que ellos, es cierto, estaban firmes en la fe, en el amor, pero les faltaba algo. Y yo lo que les estoy preguntando, ¿cómo están ustedes? Porque vea, usted me puede decir, no hermano, yo me siento bien en medio de la tribulación, de la angustia, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la enfermedad, del dolor. Aquí estoy y sigo adelante y ningún pensamiento de volver atrás tengo, hermano. No, es más fuerza estoy agarrando. Yo quiero pelear la buena batalla y voy a seguir hasta el final. Gloria a Dios por eso. Pero vea, los tesalonicenses estaban así, pero les faltaba algo. Y es lo que Pablo perseguía. Note. Dice, versículo número 9, pregunta, ¿cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Eso pregunta Pablo. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? O sea, la alegría era que mantenían la fe, se mantenían en el amor. ¿Y cómo podemos agradecer delante de Dios por ustedes? Decía. Entonces dice el 10. Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo. Vuelve al tema Pablo. Día y noche dice, suplicamos que nos permita verlos. O sea, Pablo, la oración de él era esa. A pesar de que le habían traído buenas nuevas, de que estaban firmes en la fe, en el amor, dice, suplico día tras día, querer ir a verlos a ustedes. ¿Sabe por qué? Es cierto, le trajeron buenas noticias, pero no estaban totalmente bien. Por eso le pregunto a ustedes, ¿cómo están? Porque yo los puedo ver bien bonitos aquí. Unos que otros pelean más. Unos pueden estar más firmes y estables que otros. Pero voy a dirigirme al que está más estable. Aún el que está más estable le puede faltar algo todavía.
Y estos estaban firmes y estables, pero les faltaba. ¿Por qué? Pablo bien lo sabía. Y no le bastó con mandar a Timoteo y volviera con buenas nuevas, sino que él dice, mire, otro hubiera sido Pablo, vaya, ya fue Timoteo, ya volvió, me dice que están firmes en la fe, en el amor, y eso me llena de orgullo y regocijo y me da vida. Tranquilo, me voy ya, dice Pablo. No. Él pudo haber dicho así, pero dijo, día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué quería verlos Pablo de nuevo a ellos? Ahí lo dice. Oiga, que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. O sea que le faltaba todavía a ellos. A pesar de que estaban firmes, le faltaba todavía a ellos. ¿Y sabe por qué? ¿Alguien quiere decir por qué le faltaba? Exactamente. Porque apenas 3 semanitas habían sido instruidos por Pablo. Y esas 3 semanitas, dígame, ¿qué iban a recibir en 3 semanas nada más? Si ustedes tienen años y todavía les falta. Y esto con 3 semanitas no estaban formados todavía. Había mucho que enseñarles, mucho que entregarles la palabra y que fueran de verdad formados ellos. Entonces dice, no, dice Pablo, día y noche suplicamos que tengamos el privilegio de volver a ir a verles, porque dice, para suplir lo que le falta a su fe. O sea que a pesar de que estaban en firmeza, le faltaba la fe de ellos. Pues le pregunto, ¿y a nosotros cuánto nos falta pues? Nos falta todavía a nosotros. Y ese era el deseo de Pablo, de día y de noche. Suplicamos que nos permita verles de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Él bien sabía que los tesalonicenses necesitaban oír más palabra. Y como le repito, aquí terminamos ya con este versículo. Pablo, vamos a ver más adelante, que sí al final fue. Porque el deseo era ir y formarlos más, enseñarles más a ellos. Es que eso es lo que necesitan. Mire, entre más escuchamos palabra, más formados vamos a estar. Más alimentados. Más fuertes, más estables. Pero entre menos escuchamos la formación de la palabra, más débiles vamos a estar. Más propensos a debilitarnos y a volver atrás. Así que necesitamos nosotros, hermanitos, ser instruidos. Así es que, termino con esto. ¿Cuál será nuestra actitud ante el sufrimiento? ¿Mantenernos o volver atrás? ¿Mantenernos o volver atrás? Así es que el evangelio va a traer consecuencias, hermanitos, siempre. Va a venir sufrimientos contra nosotros, siempre lo van a ver. Ahora, termino con esto. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? Solo el hermanito, los demás no se acuerdan. La parábola del sembrador dice que dentro de todas las semillas, una cayó entre espinos. Crecieron los espinos y ¿qué pasó? Ahogaron la semilla. Y eso es lo que pasa a nosotros, que cuando la palabra viene, muchas veces el mundo, el sistema, los problemas, las dificultades ahogan nuestra fe. Y la palabra que recibimos y escuchamos se vuelve infructuosa, no da fruto. Entonces Pablo dice, les acabo de enseñar apenas 3 semanitas y se mantiene firme, pero todavía le falta. Así que ruego a Dios de día y de noche volver a verles para suplir lo que les falta todavía. Todavía no estaban bien ellos. Necesitaban ser instruidos en la palabra. Así que nosotros necesitamos también la palabra para estar más fuertes, para que no se vuelva infructuosa, porque aquí, aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén, hermano, amén. A salir allá afuera quiero verlo. Aquí somos buenos para saltar y lo que sea, gritar y cantar, pero allá afuera quiero ver. Allá vamos a ver cuando el enemigo viene y acecha, cuando viene el problema, a ver si fácil presa somos del enemigo. Pero cuando estamos siendo instruidos con la palabra, esa nos alimenta y nos da la fuerza para mantenernos. Y va a ver que no vamos a ser presa fácil del diablo. No, usted va a estar en el trabajo y le va a decir, mira, vení para acá, le dice ahorita en esta fiestecita, venite, hombre, le dice, y usted, y se va pues. Y le hace caso, pero rapidito al diablo. Pero si solamente esto, mira, no hay problema. Le dice, una no es ninguna, le dice el diablo, ¿verdad? ¿Sí o no? No, pues el diablo es astuto para llegarle a usted, bien facilito. Y que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque de esos cristianos que no son cristianos quiere el diablo.
que cae bien con todos. Pero aquel que quiere hacer bien las cosas, a ese lo van a tener de menos. Ya le he dicho, ni lo van a llamar a nada a usted, ni que participe en nada. Pero gloria a Dios, y ojalá llegue ese tiempo que ya no nos quieran a nosotros, ¿verdad? Porque a Pablo no lo querían, hermanito. Usted que, ahí viene Pablo, apláudanle la bienvenida. No, 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 no. Ahí viene, decía este que trastorna el mundo, decía. Ahí viene esta plaga. Plaga le decían. ¿Y a nosotros? No, no, hermanito, nosotros no sufrimos nada por el evangelio. Que galán que dijeran, ay, viene este aleluya otra vez. Ya me va a evangelizar, dice. Ya me va a invitar a la iglesia, dice. Ay, este solo con su Jesús nada más, dice. Ah, galán fuera a sufrir por eso, hermanitos. Pero como no estamos en la bulla, en los chistes rojos y en la guasa de la gente, eso no es nada, hermanitos. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Los tesalonicenses hicieron la diferencia a ellos. Y Pablo dice, esto es vida, dice, esto es vida para mí, de saber que ustedes se mantienen firmes, eso es vida para mí. Y eso estaba agradecido Pablo, pero aún así dice, yo quiero ir a verlos. Quiero abrazarlos, quiero estar cara a cara con ustedes. Y poder suplirle lo que le falta, porque todavía le falta, hermanitos, decía. Así que usted no se quede a nada, tiene que ser instruido en la palabra y en la presencia del Señor, que eso nos va a hacer más fuerte. Así que adelante, hermanitos, que el Señor nos ayude a serle fiel hasta el final. Amén, pongámonos de pie, hermanitos, finalizamos. Y le damos las gracias al Señor, Padre nuestro, que está en el reino de los cielos.